Con todos, vamos a seguir con las actividades académicas. El tema que vamos a tocar hoy día es fiebre posoperatoria. ¿Qué es la fiebre posoperatoria? Eh, El agua también de la tetera. toque. Ya, fiebre operatoria la definimos como un aumento de la temperatura mayor a 38 grados centígrados, cuya modulación está regulada por el hipotálamo anterior, ¿no? Generalmente en lo que vamos a ver en la parte de cirugía, nos vamos a enfocar básicamente en que hay dos factores de riesgos importantes, ¿no? Una invasión bacteriana que provoca la estimulación de citoxinas y el estrés quirúrgico, que también va a provocar lo que es el estrés quirúrgico. Entonces, hablamos un poco de la fisiopatología. Ya sea una bacteria gram positiva o gram negativa, va a ser una producción de lipopolisacáridos o toxinas. Estas van a provocar lo que es la activación de macrófagos y células endoteliales y a su vez van a provocar lo que es las citocinas pirógenas. Estas citocinas pirógenas van a activar lo que es la prostaglandina E2 y este va a alterar lo que es la termorregulación en el eje del hipotálamo anterior, ¿no? ¿Qué pasa en un cuadro quirúrgico? Generalmente el estrés quirúrgico va a provocar una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria igual va a producir las citocinas pirógenas, la producción de prostaglandina C2 y una alteración en la termorregulación. Básicamente con eso ya sabemos cómo es que se produce la fiebre, ¿no? En grandes rasgos. Entonces, para nosotros evaluar un paciente operado y ver que tiene fiebre, entonces nos tenemos que plantear en qué momento estamos, en qué momento le produce la fiebre. Para eso lo clasificamos en cuatro, ¿no? Un posoperatorio inmediato, que es a pocas horas de la cirugía, posoperatorio temprano, desde el día 0 al día 3, el posoperatorio tardío, del día 4 al día 30, y el retrasado, mayor a 30 días. Entonces, ¿qué es en el postoperatorio inmediato? Generalmente comienza en el quirófano, ¿no? La mayoría son inflamatorias y autolimitadas. Acá vamos a tener diversas formas de presentación de la fiebre postoperatoria. Hablamos uno como que la inflamación como consecuencia directa de la cirugía. Eso es un poco ya de lo que les había explicado, ¿no? Hay un aumento de mediadores inflamatorios por las citocinas pirógenas, las que, las que van a activar las citocinas pirógenas. Esto va a producir lo que es las prostaglandinas y la alteración en la termorregulación. ¿Qué es lo que pasa en una reacción inmunomediada por medicamentos o productos sanguíneos? Pacientes que en el intraoperatorio son medicados o en preoperatorio son medicados, pueden presentar una formación de complejos circulantes antígeno-anticuerpo y van a provocar lo que es una respuesta inmune, más que todo mediada por linfocitos T. Esta generalmente se resuelve suspendiendo la medicación, ¿no? Y la sintomatología, que generalmente es lesiones dermatológicas. La hipertermia maligna. En lo que es la hipertermia maligna, generalmente se presenta a los 30 minutos después de la administración de un agente que va a producir la activación. Generalmente en anestésicos inhalados. El más utilizado en sala de operaciones, el sevofluráneo, ¿no? Pero también se puede dar posterior al cese de la anestesia. ¿Qué pasa en lo que es la hipertermia maligna? Generalmente es un trastorno hereditario autosómico dominante donde hay una alteración en los canales de los receptores de rianodina. Esta va a provocar una disminución en lo que es la recaptación de calcio, ¿no? En el retículo sarcoplásmico, lo que va a provocar un aumento de la concentración de calcio. Y esto va a producir lo que es una contracción sostenida. Esta contracción sostenida va a provocar lo que es la taquicardia, puede llevar a acidosis, hipertermia, hipoxemia, hipercapnia. En el postoperatorio temprano, que abarca desde el día 0 al día 3. Un rato acá me he saltado uno, que es en infecciones anteriores a la operación. Generalmente son pacientes que se someten a una cirugía por una infección, a menudo continúan teniendo fiebre. ¿Qué es lo que básicamente se ve en esto? Un ejemplo es un paciente que entra con un cuadro séptico, una peritonitis generalizada. El paciente ya antes de entrar a la sala de operaciones presenta cuadros febriles. Entonces, estos pacientes tienden a hacer fiebre posoperatoria
en el transcurso del intraoperatorio y después de la cirugía, ¿no? Posoperatorio temprano generalmente es una manifestación de una infección adquirida en la comunidad, que es anterior a la cirugía. Las infecciones nosocomiales no están dentro de este grupo porque no abarca este periodo. Acá vamos a encontrar lo que es la inflamación continuada, como ya hemos explicado, mediada por el estrés, sistema inmunitario, infecciones anteriores a la operación. También entran en este grupo. El infarto miocardio generalmente se da en cirugías mayores. Hay una disminución después de las 72 horas. Acá vamos a ver un aumento de lo que es la troponina y hay un desajuste entre la oferta y la demanda. Generalmente estos pacientes es por una ruptura de placa, ¿no? Es raro encontrar en un infarto miocardio aumento de la temperatura, pero sí se puede dar. Mayormente están relacionadas a las pericarditis, ¿no? Infección temprana del sitio operatorio. Bueno, normalmente sabemos que la infección del sitio operatorio se da mayor a 5 días, pero hay dos bacterias que nos pueden dar una infección temprana del sitio operatorio. Entre esas encontramos al estreptococo del grupo A, que es el piógeno, y el Clostridium, ¿no? Perfíjense. Estos nos van a provocar una infección del sitio operatorio fulminante. Y bueno, la clásica, ¿no? Nosotros tenemos que valorar al paciente, ver cómo está la herida, si hay eritema, drenaje, aumento del volumen, dolor. La neumonía. Bueno, la neumonía generalmente se da en la primera semana y tiene una incidencia en los 2 primeros días. Disminuye después de la primera semana. Acá en los pacientes que para pensar en una neumonía, bueno, siempre tenemos que ver los síntomas, ¿no? La tos, o si el paciente en el preoperatorio o en el intraoperatorio ha estado con sonda nasogástrica o hay asociación a la ventilación mecánica, que nos pueden dar una sospecha de un cuadro neumónico. Bueno, las no infecciosas. Entre las no infecciosas vamos a encontrar lo que es la pancreatitis, flebitis, tirotoxicosis y abstinencia alcohólica. Acá más que todo lo que vamos a ver es la flebitis, ¿no? Pacientes que han estado en emergencia, por así decirlo, un par de días antes de que entren a sala de operaciones. Recordar que les ponen catéter vía periférica y hay pacientes que después de sala de operaciones siguen con su vía periférica. Entonces hay pacientes que pueden llegar a tener esta infección de la vía periférica, ¿no? Tirotoxicosis en pacientes, sospechamos en pacientes que tienen por antecedentes, ¿no? Antecedentes de hipertiroidismo y la abstinencia alcohólica. Siempre, más que todo, hay que basarnos en la historia clínica. Infección del tracto urinario. Infecciones del tracto urinario generalmente relacionadas a un catéter colocado. Estas infecciones del tracto urinario aumentan durante el cateterismo. Hay que recordar que pacientes generalmente que son operados de apendicectomía laparoscópica, la mayoría, en nuestro caso, la mayoría de los asistentes indican la colocación de sonda Foley, ¿no? Y en el postoperatorio vemos a estos pacientes cuando se les pregunta cómo han amanecido, algunos te responden que han presentado ardor al orinar, disuria. Y si vemos la historia clínica, bueno, es una pendilap. Entonces, generalmente pacientes que tienen disuria postoperatoria están relacionados a la colocación de catéter. Y a veces no, en sala de operaciones no se les coloca con las medidas adecuadas, ¿no? Hay un traumatismo a nivel uretral. Entonces, estos pacientes hay que chequearlos, ¿no? Hay que mirarlos para ver si hacen una infección postoperatoria relacionada a la colocación de catéter. Postoperatorio tardío, acá la más frecuente causa, la que se lleva el boom, es infección del sitio operatorio quirúrgico. Generalmente se da después del tercer día, es la más frecuente y se clasifica. Hay una clasificación de infección de vía operatoria: superficial, profunda y orgánica. La superficial, que abarca generalmente lo que es la piel y tejido celular subcutáneo. La profunda, que abarca lo que es la poneurosis y músculo. Y el espacio orgánico, que generalmente está relacionado a la anatomía.
En estos pacientes, generalmente la herida operatoria es lo que manda, ¿no? Hay que ver cómo está la herida operatoria en la inspección. Hay cambio de coloración, aumento de volumen, si hay drenaje. Y complicaciones específicas de acuerdo a la cirugía. Acá vamos a encontrar lo que es el absceso, los abscesos, la fuga de anastomosis y las fístulas. Generalmente los abscesos más que todo se dan a partir del séptimo día. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Pero hay pacientes que pueden tener fuga de anastomosis que sea generalmente en la primera semana. Otras causas, bueno, básicamente las otras causas son más que todo pacientes que han estado bajo ventilación mecánica. Neumonía asociada a ventilador, que ya sabemos que es de acuerdo a la patología, ¿no? Hay diferentes tipos de neumonías. Infección del tracto urinario asociada a catéter en adultos. Pacientes con bajo ventilación mecánica generalmente tienen su catéter a nivel de la vía urinaria. La colecistitis calculosa, ¿qué es lo que pasa en una colecistitis acalculosa? Bueno, más que todo es por un éstasis de la vesícula que llega a provocar una isquemia, lo que va a provocar una respuesta inflamatoria a nivel de la pared. Y esto va a provocar lo que es las citocinas pirógenas, las prostaglandinas y el cambio de termorregulación. Y las no infecciosas, que son los fármacos y las transfusiones. Bueno, hay que recordar que pacientes que están en posoperatorio en cirugía, en cualquier momento se les puede llegar a hacer transfusiones sanguíneas de acuerdo a su nivel de hemoglobina, ¿no? Y en estos pacientes tenemos el riesgo de que puedan producir fiebre post-transfusión. Bueno, acá les he puesto más que todo el postoperatorio retrasado, mayor a 30 días. Bueno, estos pacientes generalmente ya se han recuperado de una cirugía. Normalmente la fiebre mayor a 30 días ya no tienen que estar relacionadas con el acto quirúrgico, pero sí hay pacientes que pueden llegar a tener. Esto más que todo en pacientes que tienen implantes, ¿no? Como una malla en una hernioplastia inguinal, pueden llegar a presentar fiebre. Y acá encontramos un cuadro básicamente que nos resume un poco, o vemos los días que se pueden dar determinado cuadro quirúrgico, ¿no? Determinada patología de acuerdo a los días. Vemos que generalmente el estrés quirúrgico es la primera causa de fiebre postoperatoria, más que todo relacionada. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente que tiene su fiebre postoperatoria? Primero hay que ver el registro de paciente ha sido alérgico, si el paciente ha presentado en cirugías previas o similares. Bueno, hay que hacernos las preguntas. ¿Cuándo fue la cirugía para ver en qué modo de la fiebre postoperatoria nos encontramos? ¿Cuál es la naturaleza de la cirugía? La cirugía se ha realizado en emergencia electiva. Si hubo complicaciones intraoperatorias, más que todo para ver si un paciente ha tenido un drenaje de absceso. Hay que ver si el paciente ha tenido una colocación de dispositivos en el intraoperatorio. Preguntarle a la enfermera o al paciente qué síntomas tiene, ¿no? Hay que recordar que los pacientes, normalmente cuando tú evalúas a un paciente en la visita, le preguntas qué síntomas tiene, si tiene molestias, no tiene molestias, y a veces los pacientes por querer irse a su casa no te responden con la verdad. Y la enfermera te dice que ha presentado un cuadro respiratorio un día antes, una fiebre, por eso es importante ver el registro médico, ¿no? Al examen físico, mayormente usamos el examen físico para localizar dónde es el foco de la infección. Hay que ver el registro de los signos vitales para ver cuál es el valor máximo, el valor mínimo, examinar la piel, más que todo para ver si presenta un cuadro de reacción alérgica o si tiene una flebitis, hay sarpullido, eritema, equimosis, hematomas. Recuerda que los hematomas, una colección de hematoma o un seroma, pueden complicarse con una infección de sitio operatorio. Depende de la cantidad, ¿no? Hay que auscultar los pulmones para
para ver si tiene ruidos agregados, si hay crepitaciones, sibilancias, ausencia de los ruidos, en caso de un derrame. Hay que auscultar el corazón para ver si hay soplos, galopes y roces. Evaluar el abdomen, más que todo, esta es la parte más importante para nosotros los cirujanos, donde buscamos la sensibilidad, si hay aumento de, hay distensión, si hay hipoactividad en los ruidos hidroaéreos o están hipoactivos. Examinar el sitio quirúrgico, ver las características de la herida, si la herida está eritematosa, hinchada, está sensible, hay drenaje. Hay que examinar los catéteres en busca de eritema, hinchazón. Evaluar también las extremidades para ver si hay edema o eritema o sensibilidad. Bueno, el laboratorio. Más que todo el laboratorio siempre tiene que estar, o sea, uno tiene que pedir los laboratorios de acuerdo a lo que encontremos en la clínica, ¿no? Un hemograma, una radiografía de tórax, si es que estamos pensando en un proceso respiratorio. Hemocultivos, se dice que se prefieren dos cultivos, es lo más apropiado, 12 de cultivos. Un esputo, tinción de Gram, el análisis de orina y su cultivo. Otros exámenes que se pueden pedir es la tomografía computarizada, más que todo en pacientes que han sido operados de la parte abdominal, ¿no? Para descartar un absceso, una colección. Enzimas hepáticas, más que todo en pacientes que han tenido cirugía gastrointestinal superior. Una ecografía de las extremidades para ver si hay una sospecha de trombosis venosa profunda. Bueno, eso sería todo básicamente lo que es fiebre postoperatoria. Si tienen alguna pregunta, voy a responder. Hay que hacer algo extra, tal vez van a preguntar sobre la atelectasia. Bueno, la atelectasia no entra en el grupo de fiebre postoperatoria. Hay estudios en los que se ha analizado y no hay una relación entre la atelectasia y la fiebre postoperatoria. Generalmente la atelectasia si bien es la primera complicación postoperatoria, pero no produce fiebre. Generalmente es asintomática. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie?